Bueno, pero hoy se realiza el homenaje y funeral del poeta Pablo Neruda después de 3 años de exhumación de sus restos. Vamos a profundizar en este tema y queremos conversar. Vamos a establecer contacto a esta hora con el abogado querellante en este caso. Tenemos el contacto a esta hora con Eduardo Contreras. Abogado, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Abogado, en un momento en que se están realizando estos funerales populares a Pablo Neruda, me gustaría conocer su opinión porque no existe aún claridad si es que hubo o no efectivamente intervención de terceros en la muerte del poeta. ¿Qué le parece eso a usted, que fue quien estuvo detrás, podríamos decir, de que justamente se avanzara en la investigación respecto a la causa de muerte de Pablo Neruda? Efectivamente, como dices, así es, esto está todavía pendiente de resolver, pero yo quisiera aprovechar la ocasión para decir que esto es una expresión de la enorme seriedad profesional con que se ha procedido en este caso, por la importancia del caso y por la seriedad del derecho. Cuando el chofer Manuel Araya en el año 2011 nos entregara su versión, que la habíamos conocido por la publicación en proceso de esas mismas declaraciones, no presentamos como partido la querella de inmediato, sino que pasamos un par de meses investigando por nuestra cuenta lo que podíamos certificar respecto a algunas afirmaciones del chofer Araya. Entre otras cosas, me entrevisté personalmente con el médico que en ese entonces trataba a Pablo Neruda en Chile. Vimos también algunos antecedentes en la Clínica Santa María. Recibimos el apoyo valiosísimo del dirigente y ex diplomático demócrata cristiano don Eugenio Ortega para poder establecer las relaciones y las comparaciones con el proceso del la muerte del presidente Frei Montalva. Y cuando descubrimos que todo lo que nos había dicho Manuel Araya era efectivo y que a eso había que sumar las coincidencias en que prácticamente una buena parte de los mismos médicos que estaban procesados por la muerte de Frei habían también trabajado en el caso Neruda, la misma enfermera, el mismo piso cuarto, la misma clínica, el hecho que no existiera una hoja de ingreso en la clínica del ingreso de Pablo Neruda, que apareció después cuando lo buscó la PDI, pero también con irregularidades, con cambios de firma, con cambios de letra, nos fueron demostrando que algo muy extraño había y entonces sí se presentó efectivamente la querella, se ha avanzado mucho por un error de información. Cuando se culminó la primera parte de las pericias, que eran aquellas pericias que buscaban elementos químicos en el cuerpo de Neruda, se dio por cerrado el caso. Eso nunca fue así. El expediente nunca ha terminado, nunca se ha cerrado el proceso. Porque lo que había determinado el juez Carroza por petición de los querellantes, debo recordar que después de la querella del Partido Comunista, algunos meses después se sumó también la familia de Neruda, habíamos pedido que se determinara la posible existencia de elementos químicos o biológicos en los restos de Neruda. De manera que, si bien no se encontró de los primeros, luego en la segunda pericia apareció este Staphylococcus dorado y lo que se está ahora, y lo quiero explicar para que lo entienda la ciudadanía, lo que se está determinando es si el ADN de ese estafilococo, que son muy variados, corresponde o no con aquellos que pudieron existir naturalmente en el hospital en la época de la muerte de Neruda y por lo tanto no podríamos con ello probar la intervención de tercero y habría que descartarlo. O si al contrario, ese estafilococo es de aquel tipo de estafilococo que no existiendo en la época fueron preparados expresamente para ser inoculados a Neruda. No olvidemos que el químico de la DINA, después asesinado por la propia dictadura, Eugenio Berrío, sostenía que la mejor manera de eliminar los indeseables es aplicarle estafilococos dorados. Y uno de los efectos que produce al inocularse este estafilococo es la provocación de una mancha de color liláceo, que fue exactamente lo que nos dijo Manuel Araya que vio en el abdomen de Neruda en su momento y al parecer síntomas similares aparecieron también en el cuerpo de Frei. Por eso, cuando afirmamos que pase lo que pase, estamos convencidos que hubo asesinato, tenemos fundamento. Abogado, entonces, Sí. esa es la diligencia que está pendiente, finalmente investigar y tener claridad del origen de este estafilococo del cual usted habla, ¿no? Sí, efectivamente, lo que está pendiente en los laboratorios de España, de Estados Unidos y de Europa, en general en varios países, es esta determinación precisa de la naturaleza y esencia de este estafilococo. Ello nos dirá si fue preparado expresamente y por lo tanto no cabrá duda de que estamos en presencia de un asesinato. Quiero sí decir lo siguiente, es tanta la evidencia que arroja el proceso que cualquier persona podría leerlo en su momento, que cualquiera sea el resultado, yo no tengo ninguna duda y quien lo lea no tendrá ninguna duda que estamos en presencia de un homicidio. Cosa distinta es si técnicamente lo vamos a poder demostrar o no. ¿Por qué usted está tan convencido justamente de que efectivamente aquí se trata de un homicidio? Porque en la vida no existen tantas casualidades.
No puede ser que los mismos médicos, la misma enfermera, la misma mancha áurea, el mismo hospital, el mismo piso, el hecho de que el certificado de función fuera extendida por un médico que no vio a Neruda, por lo tanto puso caquexia por poner cualquier cosa, caquexia que nunca existió. La prensa de la época, fíjate que por ejemplo es distinta. Mientras un diario de los que permitía la dictadura, el Mercurio y la Tercera, dice que murió de un infarto provocado por la conmoción que le causó la inyección, da cuenta de una inyección, esa tarde, para calmar sus dolores, la Tercera tiene una información distinta. Es decir, hay demasiada sospecha, demasiada evidencia en la no existencia de hoja de ruta de su enfermedad en la Clínica Santa María. Un médico que dice que esto fue un doctor Price que no existe. Es decir, tanta mentira junta, ¿para qué? Si tú piensas que ese día Neruda muere cuando previamente todas sus residencias en Chile habían sido allanadas, destruidas, quemados sus libros, etcétera, porque había una odiosidad contra Neruda por su fuerza, porque sin duda al ser recibido en México por el propio presidente de la época, lo más probable es que Pablo se habría convertido en la figura más importante de la resistencia democrática contra Pinochet, y eso ellos lo sabían. Curioso, por ejemplo, que el interventor militar de la clínica en ese momento era un militar, pero un militar de nacionalidad ecuatoriana. Es decir, hay muchas cosas muy extrañas que cuando tú te adentras en el estudio del proceso, te das cuenta que no hay lugar a dudas. Abogado, usted dice que hay muchos temas que no son casualidad y entiendo que también en la misma línea estaría el Partido Comunista señalando que efectivamente habría habido intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Pero ¿qué significa desde el punto de vista jurídico, de la verdad jurídica, que efectivamente se compruebe esto? Y también desde el punto de vista del juicio histórico, de que efectivamente se pueda decir de que hubo intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Mira, yo separaría la respuesta en dos. Desde el punto de vista del juicio histórico, yo al menos no tengo duda que cuando los escritores, los historiadores revisen el expediente y lleguen al convencimiento de que hablo, para el juicio de la historia no va a quedar duda de que aquí hubo intervención de terceros. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, si nos atenemos a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, que es el que hay que aplicar por la época de los hechos, esta es la exigencia de los dos requisitos del 274, es que esté acreditada la existencia del delito. Y nosotros, si no logramos que esta pericia arroje un determinado resultado, actuando con la seriedad que hemos actuado siempre, no podíamos pedir el procesamiento de nadie porque no estaría suficientemente acreditada técnicamente la existencia del delito, que es distinto del juicio histórico. Y por lo tanto pudiera terminar el proceso sin que pudiéramos nosotros someter a juicio a nadie ni condenar a nadie. Es una posibilidad que nunca hemos negado. Hemos sido muy prudentes porque respetamos la justicia, respetamos el derecho, respetamos sobre todo la figura de Pablo Neruda. No podemos farrearnos la posibilidad de ser estrictamente disciplinados a lo que la ley dice. Abogado, y respecto a los tiempos, ¿hay plazos a la espera de lo que pueda darse la información respecto a la investigación que tiene que ver efectivamente con este punto que usted nos comentaba en un principio, con si este estafilococo efectivamente tenía que ver con una situación que se daba al interior de la clínica o habría sido por terceros que se le habría esto introducido al cuerpo del poeta? Mira, inicialmente se esperaba que este resultado estuviera aproximadamente entre febrero y marzo. No fue así porque es un trabajo arduo y se está haciendo simultáneamente en varios laboratorios. La información más reciente de esta semana es que los resultados finales debieron estar a mediados de mayo. Esperamos que así sea para poner o punto final o un punto de continuidad al proceso según sea el resultado. Perfecto. Abogado, le queremos agradecer muchísimo su tiempo. Lo vemos ahí en el ex Congreso donde justamente se está realizando este funeral popular, este homenaje a Pablo Neruda, y era interesante también, por cierto, conversar desde el punto de vista de la materia de investigación que hay respecto a la razón de la muerte de Pablo Neruda. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por su permanente interés en estos temas. Gracias.